James Madison Jr. nació en la senda de Belle Grove en Virginia el 16 de marzo de 1751, siendo el primogénito de 12 hermanos, aunque como era muy común en esos tiempos, varios de ellos murieron siendo niños, incluso uno nació muerto y otros dos por una epidemia de disentería que se propagó en el agua. Su familia tenía una plantación de tabaco que cuando su padre falleció, él heredó, siendo el propietario con más terreno y esclavos de todo el condado. Obviamente eso le dio mucha importancia políticamente. Estudió en la Universidad de Nueva Jersey, que actualmente es Princeton, y terminó sus estudios en 1771, aunque no regresaría casi inmediatamente ya que se quedó en la universidad un año extra para aprender hebreo y filosofía política. Como su familia pertenecía a una de las que tenía más territorio en las colonias, empezó a tomar partido en los conflictos con los británicos y las molestias por los constantes aumentos hacia estas por parte de los ingleses. Se convirtió en un protegido de Thomas Jefferson cuando estalló la Guerra de Independencia, y aunque no se le considera una persona religiosa, aunque sí creyente, se sabe que fue el principal impulsor para que en la Carta de Derechos de Estados Unidos se incluyera la garantía del derecho a la libertad religiosa. Le pidió ayuda al mismo Jefferson para poder redactar el Estatuto de Virginia para la libertad religiosa, el cual fue aprobado en 1786, con el cual no solamente protegió a los ciudadanos de Virginia, sino que prácticamente excluyó a la Iglesia de Inglaterra de las decisiones políticas. Como el miembro más joven del Congreso Continental, fue prácticamente famoso al instante. Fue pieza fundamental para la organización del territorio del noreste del país, obteniendo como una ventaja el que la posesión de esclavos no se ilegalizara aún en los territorios de Virginia. Durante los primeros años del recién creado país, acusó a sus compatriotas de tener democracia excesiva, y es que todas las decisiones que se tomaban por parte de los delegados eran siempre protegiendo intereses personales y nunca preocupándose por los de los constituyentes, lo cual estaba llevando a varios levantamientos en los nuevos territorios. Junto con Alexander Hamilton, fue uno de los principales impulsores de la Convención de Filadelfia, que se llevó a cabo en 1787. George Washington fue presidente de esta, y aunque se lograron acuerdos importantes, no todos los presidentes estuvieron de acuerdo con muchas de las resoluciones y declinaron el firmar la principal consecuencia de la convención, la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Ahora el siguiente paso era la ratificación. Todos los delegados tenían que llevar a sus respectivos estados una copia de la Constitución y votar para ratificarla, cosa que se veía muy difícil debido a que, como ya lo mencioné, no todos los estados estaban de acuerdo. Es por eso que Madison y Hamilton deciden reclutar a John Jay para juntos escribir los llamados Papeles Federalistas. Es considerado el trabajo político más importante que jamás se ha escrito o escribirá de la política estadounidense, y fueron unos artículos y ensayos que promovían la ratificación de la Constitución. Pero se hizo de un enemigo en casa, Patrick Henry, que fue gobernador de Virginia, quien quería que se hiciera una declaración de derechos antes de ratificar la Constitución. Madison se opuso porque no era muy adepto a terminar con la esclavitud. De hecho, pensaba que la raza negra estaba destinada a ser propiedad humana. Argumentaba que los esclavos no necesitaban protección, ya que sus amos se encargarían de protegerlos. Henry evitó en varias ocasiones que Madison lograra puestos en el Senado y también le bloqueó otros puestos, como en la Cámara de Representantes. Cuando lo intentó hacer por otro distrito, Henry pasó una ley en la que prohibía eso. Aunque obviamente siempre ha existido una esposa para el presidente de los Estados Unidos y que oficialmente el título de primera dama no se usó hasta Harriet Lane, que no era esposa sino sobrina de James Buchanan, las funciones que tenía la esposa de Madison, Dudley Madison, fueron fundamentales para su carrera presidencial. Por eso se le atribuye la creación como tal de primera dama. Incluso gracias a su carisma se cree que Madison era tan popular. Thomas Jefferson lo nombró secretario de Estado, y es por eso que como representante internacional fue parte fundamental de sucesos importantes como la compra de Luisiana a los franceses, y trató de mantener a Estados Unidos neutral en la disputa de las guerras napoleónicas. ¿Qué? ¿Estados Unidos neutral? Bueno, eran otras épocas.
Así, después de su cargo como secretario de Estado, Jefferson propuso que Madison fuera candidato a la presidencia en las siguientes elecciones que se llevaron a cabo en 1808, las cuales ganó en contra de Charles Cotesworth, y el 4 de marzo de 1809 se convirtió en el cuarto presidente de los Estados Unidos de América. ¿Se acuerdan cuando les dije que Estados Unidos permaneció neutral en la guerra? Bueno, eso no duró mucho tiempo. Las fricciones entre Inglaterra y Francia crecían y debido a las buenas relaciones de Estados Unidos y Francia, empezaron a tener problemas con las relaciones comerciales entre Inglaterra y Estados Unidos. Y aunque la guerra no comenzaría hasta 1812, era inminente. Napoleón comenzó el famoso bloqueo continental en el que bloqueaba a Inglaterra de todo tipo de comercio con el resto de Europa. Esto desencadenó que los ingleses dificultaran el comercio entre Estados Unidos y Francia, y pues todo eso desencadenó a su vez que terminaran declarándole la guerra a los británicos. Al principio parecía complicado, ya que los banqueros se negaban a financiar la guerra y las fuerzas militares de Madison eran muy inexpertas. De hecho, los ingleses lograron invadir hasta Washington. Es donde aparece Andrew Jackson y William Henry Harrison. Ambos presidentes también son probablemente los militares más famosos en la historia de Estados Unidos, y es que durante la guerra con los ingleses, en 1814, lograron expulsar a prácticamente todos los ingleses del territorio sur y oeste respectivamente, prácticamente ganando la guerra en tierra. Para ese entonces ya era sabido que los nativos americanos habían sido armados por los ingleses, razón por la cual Andrew Jackson intervenía en el intento de incorporarlos por parte de Madison a la vida anglosajona. Para 1815, después de que los indios pidieran que les restauraran sus tierras, los habitantes anglosajones en sus territorios ya superaban los 400,000 y Madison declaró nulos los derechos de los nativos. También se sabe que cuando terminó su mandato presidencial se retiró a su plantación de tabaco en Virginia, la cual había dejado a cargo de su hijastro, pero debido a su mal manejo y la disminución de los precios, prácticamente terminó más pobre que cuando inició su mandato. Al final de su vida, para 1829, la discusión acerca de la esclavitud le causaba más conflictos que nunca. Decía estar a favor siempre y cuando se tomara la medida de que a los afroamericanos debían de expulsarles del país y ser devueltos a África. En ese entonces, esa era la única solución que brindaban a esta situación, antes de dejarlos tener los mismos derechos. Murió en 1836 totalmente alejado de la vida política y fue el último de los llamados padres fundadores en hacerlo. Fue enterrado donde se encuentra hasta el día de hoy, en el cementerio de su familia, en Montpelier, Virginia.